Hola a todos, vamos a corregir el examen de Deusto de Ginecología de 2023. Vamos a corregir en concreto el modelo A. El modelo B tiene un orden un poquito distinto. Las competencias sí que siguen la misma estructura, pero está un poquito desordenado. Así que los que tengáis el modelo B tendréis que ir buscando pregunta por pregunta, ¿vale? Venga, vamos ya a ello. Empezamos por la primera competencia. La arteria uterina procede de la ilíaca interna o arteria hipogástrica, que fijaros que es rama de la ilíaca común y es la rama de la ilíaca común que va a irrigar a casi todas las estructuras pélvicas. Una de las ramas más importantes de esta ilíaca interna o hipogástrica será la arteria uterina, ¿vale? Respuesta correcta, la 2. ¿Cuál no pertenece al aparato genital? Pues sabemos que el ligamento redondo sí, el ligamento uterosacro sí. El ligamento ancho es esta manta que veis aquí que recubre por delante y por detrás tanto el útero como los anejos, o sea que también. Lo que no es el ligamento falciforme. Vale. El tracto genital femenino se desarrolla a partir del conducto de Müller. Tanto el útero como las trompas como el tercio superior de la vagina proceden de los conductos de Müller. Respuesta 2, correcta. La pubertad femenina se inicia normalmente con la telarquia, que es el desarrollo mamario, en principio con el botón mamario, y con la adrenarquia, que es la aparición de vello en el pubis. Por tanto, la respuesta correcta es la 3. Las primeras manifestaciones suelen ser la adrenarquia y la telarquia. Bien. El síndrome de Klinefelter, que ya sabéis que son estos varones un poco afeminados, altos, que tienen muchas veces ginecomastia, la distribución del vello es un poco femenino, suelen tener los testículos un poquito más pequeños, las caderas anchas, y el cariotipo típico del síndrome de Klinefelter es 47XX y es por este exceso de este cromosoma X, porque son varones, pero un poquito, pues, con un fenotipo un poco afeminado, ¿no? Vale. Nos preguntan ahora por las malformaciones uterinas que se suelen asociar, tenemos que saber, con malformaciones urológicas, con riñones en herradura, ausencias de algún riñón. A veces pueden tener uréteres duplicados, ¿vale? Las malformaciones uterinas se suelen asociar con malformaciones urológicas. Bien, pregunta difícil. La dehidroepiandrostendiona es de origen principalmente suprarrenal. Así que si hay un exceso de dihidroepiandrostendiona, sospecharemos un origen suprarrenal. Vale. ¿Y cuál es la alteración o cuál es la analítica que veremos más frecuentemente en una mujer que empieza con menopausia? Pues lo primero que veremos será, si conocemos bien el eje, será una FSH elevada, porque la hipófisis está intentando presionar al ovario para que produzca más estradiol y, sin embargo, el ovario no es capaz de producir este estradiol y, por tanto, tendremos el estradiol bajo. Entonces, típico de la menopausia, que se eleve la FSH, también la LH, aunque en menor cuantía, y que el estradiol permanezca bajo. Vale. ¿Qué no es útil para medir la reserva ovárica? Pues bueno, la antimuleriana sí, el recuento de folículos centrales también, y la hormona folículo estimulante, la FSH, aunque es la que menos utilizamos, también puede ser útil. Lo que no es útil es la progesterona sérica basal, que de hecho la utilizamos porque aparece en la segunda fase del ciclo cuando se ha producido la ovulación, para ver si efectivamente esta mujer ha ovulado o no en este ciclo. Miramos a ver la progesterona en la segunda fase del ciclo, no en la primera fase, o sea, no es una determinación basal, la miramos en la segunda fase del ciclo para ver si la mujer ha ovulado o no, porque si no ha ovulado no se producirá un aumento de progesterona, pero no sirve para medir la reserva ovárica. Así que la respuesta falsa es la 1. ¿Vale? Bien, nos preguntan ahora por una pareja que no consigue tener hijos y nos preguntan un poco por el diagnóstico, porque orientemos el diagnóstico. Como nos dice que tiene una histerosalpingografía normal, vamos a descartar que sea un factor tubárico y también vamos a descartar que haya una malformación a nivel uterino. Además nos dice que el varón tiene normozoospermia en el seminograma, por lo tanto tampoco va a ser un factor masculino. Por descarte, y además nos dicen que es una mujer que tiene ovarios de aspecto poliquístico, va a ser un factor ovárico por anovulación. Vale. Y nos preguntan ahora por la valoración inicial de una paciente con abortos de repetición. Y aquí la palabra clave es inicial. Inicial no vamos a hacer una laparoscopia diagnóstica, eso lo haremos ya como último recurso, probablemente intervenir a la paciente. Vamos a hacer un cariotipo, que sí, estudio de trombofilias, que también es muy importante, y estudio de anomalías uterinas, pero la laparoscopia diagnóstica la reservamos
como batería de pruebas ya de segunda línea. Bien, en cuanto a los anticonceptivos combinados que tienen estrógenos y gestágenos, es falso que tengan un efecto protector sobre el cáncer de mama. De hecho, es un factor de riesgo, no muy alto, pero un pequeño factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. O si acaso se queda igual. En algunos estudios parece que este factor de riesgo no es tal, pero seguro que no es un factor protector. Sí que es un factor protector por el uso porque tiene gestágeno sobre el carcinoma de endometrio. O sea que la respuesta 2 es correcta. También es un factor protector para el desarrollo de cáncer de colon y de recto. Y también se sabe que ligeramente, pero también un poquito, pueden aumentar el riesgo de cáncer de cervix en pacientes que tienen HPV positivo. Por lo tanto, la 4 también es correcta. La única falsa es la 1. Bien. ¿Qué tipos de anticoncepción de emergencia existen? Pues ya sabéis que hay métodos orales o métodos intrauterinos. Dentro de los métodos orales tenemos el acetato de uricristal o el levonorgestrel. Y dentro de los intrauterinos tenemos el DIU, ¿vale? O sea que todos son métodos anticonceptivos de emergencia. Bien, ¿en qué caso estaría contraindicado los anticonceptivos orales? Pues en aquellas pacientes que han tenido un evento tromboembólico. Por ejemplo, un tromboembolismo venoso o una embolia pulmonar, ¿vale? Es una contraindicación absoluta de uso de anticonceptivos orales. Y la última de esta competencia, una mujer fumadora de más de 35 años, si cumple estos dos criterios, más de 35 años y fumadora, no va a poder utilizar anticonceptivos que tengan estrógenos. Solo van a poder utilizar anticonceptivos que tengan solo gestágenos, que no tengan los estrógenos. Tanto el anillo vaginal como el parche anticonceptivo como la píldora combinada contienen estrógenos, por lo tanto, la única opción válida va a ser el DIU de levonorgestrel. En la siguiente pregunta nos hablan sobre el screening del primer trimestre y qué factores son importantes. Sabemos que la edad de la madre va a ser uno de los principales factores importantes porque es el que va a condicionar la calidad de los ovocitos y a mayor edad, mayor probabilidades de aneuploideas. Después viene la valoración del pliegue nucal, que es lo que veis en la imagen. A mayor pliegue nucal, más posibilidades también de aneuploideas. Y también se van a tener en cuenta las hormonas. La PAPA, que suele estar más disminuida en caso de aneuploideas, y la beta, que suele estar más aumentada. Todo esto en conjunto es lo que nos ayuda en el primer trimestre. En la siguiente pregunta nos habla de una mujer que tiene una diabetes mellitus de larga evolución y que está embarazada en el primer trimestre y nos pregunta qué haríamos. La respuesta es que se debe hacer una determinación de hemoglobina glicosilada en la primera visita obstétrica, porque la hemoglobina glicosilada nos va a dar una idea del control que ha tenido esa mujer durante los años anteriores de la diabetes mellitus. A peor control, mayor posibilidad de hacer complicaciones en el embarazo, y a mejor control, incluso hay veces que se equipara al control que podemos hacer en una mujer no diabética. El riesgo de aborto puede ser elevado, pero sobre todo en mujeres que tienen una diabetes mal controlada. Y luego no haremos un estudio de las hormonas porque ya no tiene ninguna utilidad. Y los diabéticos orales, los antidiabéticos orales están contraindicados en el embarazo. En caso de necesitar, se utilizará la insulina. La siguiente pregunta nos habla de una mola hidatidiforme, que solo con esa imagen que veis de endometrio engrosado en tormenta de nieve ya es muy característico para el diagnóstico. Pero además el enunciado nos da dos pistas. Es una metrorragia del primer trimestre con una beta muy elevada de más de 100.000. Y luego vamos a ver qué se hace con esta paciente. Una vez tenemos el diagnóstico, lo vamos a tratar, porque ya hemos hecho el diagnóstico, lo vamos a tratar con un legrado uterino por aspiración. Se hace por aspiración porque es menos traumático que el legrado con la legra y no vamos a dar misoprostol porque el misoprostol puede generar contracciones uterinas y puede haber un riesgo teórico de diseminación de mola al resto del cuerpo por la cavidad abdominal a través de las trompas. Así que haremos directamente un legrado por aspiración. Y en la siguiente nos habla de las técnicas para el diagnóstico prenatal. Esta es más sencilla, pues podemos utilizar la ecografía, podemos utilizar el estudio de células fetales en sangre materna y la amniocentesis, por eso todas son correctas. La siguiente pregunta nos habla del síndrome de Edwards. Esta es una pregunta pues que te sabes o no te sabes. El síndrome de Edwards se asocia a una trisomía del cromosoma 18. Es una trisomía mucho menos frecuente del síndrome de Down y son niños que suelen nacer con muchas patologías y que no suelen sobrevivir más allá de los 2 años. En cuanto a las complicaciones que se suelen dar exclusivamente solo en embarazos monocoriales, la respuesta es la transfusión feto-fetal. ¿Por qué? Necesitamos una única placenta para que las dos circulaciones fetales se puedan comunicar y producir este síndrome de transfusión de un feto a otro. Esto difícilmente va a ocurrir si tenemos dos placentas separadas, por eso es casi exclusiva de la gestación monocorial.
La 22 nos pregunta sobre las deceleraciones tardías y es precisamente lo que nos indica en el enunciado 2. Es una deceleración que aparece tras la contracción y es patológica porque cuando se produce la contracción uterina, digamos que si está habiendo un sufrimiento fetal y se produce una disminución de oxígeno durante este sufrimiento fetal, cuando se produce el relajo de la contracción uterina, a este feto le va a llegar esta sangre desoxigenada que es la que va a producir esta bradicardia. Por eso, la deceleración tardía suele implicar sufrimiento fetal. En cuanto a los planos de Hodge, también hay que tirar un poco de memoria. Es importante que sepáis que el tercer plano es el que está en las espinas ciáticas, que se van a tocar en el tacto vaginal. Y este plano además es importante porque es el que nos va a ayudar a decidir si podemos intentar un parto por vía vaginal o si está más arriba que un tercer plano de Hodge, no podemos probar un parto instrumental y en caso de parto estacionado tendremos que hacer una cesárea. La pregunta 24 nos pregunta sobre el diámetro fetal que es más favorable para el parto. Si lo veis en la imagen es muy fácil de verlo, es el diámetro suboccipito bregmático. Ahí vais a ver que es el más cortito si medimos todos los diámetros de la cabeza fetal y es el que resulta de una hiperflexión de la cabeza del bebé al nacer. Por eso ellos van a intentar nacer con la barbilla lo más pegado al pecho posible para poder ofrecer este diámetro suboccipito bregmático. Y en cuanto a lo que se considera una distocia para el parto vaginal en la presentación podálica, también lo vais a ver muy bien en el dibujo que os ponemos ahí. El parto de nalgas tiene que tener la espalda del bebé hacia arriba, o sea, tiene que tener la nuca del bebé hacia el pubis, tiene que ser una presentación occipito anterior. Si ocurre un occipito posterior, en ese caso el bebé va a venir mirando para arriba, las piernitas del bebé van a estar hacia arriba y por eso se considera que una presentación o una rotación a occipito sacra será una distocia para el parto de nalgas. En cuanto a la principal causa de mortalidad materna, no va a ser el parto de nalgas por vía vaginal, no va a ser cuando presente un microadenoma hipofisario, que es algo absolutamente insólito y para nada frecuente, ni va a ser cuando se utilizan uterotónicos para el alumbramiento dirigido. De hecho, esa es una de las medidas para intentar evitar que se produzca una atonía uterina tras el parto. La principal causa de mortalidad materna en todo el mundo es la hemorragia posparto, que además su principal causa es la atonía uterina. En la 27 nos preguntan sobre una gestante pretérmino que rompe la bolsa y qué prueba no deberíamos hacer. Y la respuesta es que no deberíamos hacer un tacto vaginal si no tiene contracciones, porque si no tiene contracciones asumiremos que el parto no está avanzando, no está de parto, no nos va a aportar nada y además podemos sumar complicaciones porque al hacer el tacto vaginal podemos desplazar bacterias que se encuentren en la vagina que hayan podido propiciar la rotura de bolsa y con el tacto subirlas arriba hacia la bolsa del bebé y poder generar o aumentar el riesgo de coriamnionitis. Si no hay contracciones, no hay por qué pensar que el cuello esté modificado y no debemos hacer un tacto vaginal porque no nos va a aportar nada. El principal fármaco que vamos a administrar durante una eclampsia es el sulfato de magnesio porque es el que directamente va a tratar las convulsiones en esta mujer. Podéis recordar que el sulfato de magnesio se va a utilizar en dos casos en obstetricia. El principal es en la eclampsia o para prevenir una eclampsia y también lo podemos utilizar como neuroprotector cuando se prevé un parto por debajo de las 32 semanas. Dentro de los fármacos que podemos utilizar como primera línea en la hipertensión en el embarazo, la respuesta va a ser el labetalol. Y en este caso la pregunta no es compleja y es por qué el resto de opciones son fármacos que están contraindicados en el embarazo. La hidroclorotiazida, el enalapril o los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 no se pueden dar en el embarazo. En cuanto a la complicación más frecuente en la gestación gemelar va a ser la prematuridad y tiene mucho sentido porque si en vez de un feto tenemos dos fetos, el útero se encuentra mucho más distendido y al estar más distendido es más probable que empiece antes las contracciones, que diga yo aquí ya no puedo más y que genere un parto antes de la edad a término de parto normal, ya que con esos dos fetos no da para más, no puede crecer más y entonces puede generar un parto prematuro. Venga, vamos por la competencia 3. Esta pregunta yo creo que es fácil. Nos preguntan qué debemos sospechar en una mujer que procede del Cuerno de África. Pues hay que sospechar o comprobar que no tengan una mutilación genital femenina. ¿Vale? Bueno, ¿cuál de las siguientes situaciones no se puede resolver por histeroscopia? Pues fijaros, por histeroscopia vamos a poder resolver todas las patologías o la mayoría de las patologías que estén dentro de la cavidad uterina. Las que no estén dentro de la cavidad uterina no se podrá resolver por histeroscopia, por lo tanto, lo que esté en las trompas, como un embarazo tubárico, no se puede resolver por histeroscopia.
Vale, nos preguntan ahora por una paciente que tiene una incontinencia leve de esfuerzo y un cistocele también leve, grado 1. Acordaos que el cistocele grado 1 es el que está por lo menos 1 centímetro por encima de las carúnculas himeneales. Por lo tanto, siendo una incontinencia leve y un cistocele leve, lo normal es que busquemos un tratamiento lo menos agresivo posible. En este caso, la rehabilitación del suelo pélvico. ¿Vale? Bien, nos preguntan ahora por una paciente que tiene un pólipo endometrial sintomático. En caso de que fuese un pólipo endometrial asintomático, la respuesta podría ser actitud expectante, pero en caso de que dé síntomas, como en este caso que da sangrado vaginal, la respuesta va a ser siempre una polipectomía, que esta vez sí se puede hacer por histeroscopio. Muy bien. Nos preguntan ahora por un mioma. ¿Y un mioma cuándo va a dar sangrado? Pues cuando tenga un componente submucoso, es decir, que esté dentro de la cavidad uterina, ¿vale? La respuesta correcta es la 2. Bien, ahora nos preguntan por una mujer joven de 24 años que tiene un dolor abdominal bajo de 2 semanas de evolución y que además tiene fiebre, leucocitosis, PCR alta, un flujo vaginal anómalo y un síntoma muy característico que es una movilización cervical dolorosa, que está presente en un 99% de las EIPs. Cuando sospechemos, no quiere decir que la tenga, pero si no la tiene, casi seguro que no tiene una EIP. Cuando sospechemos una EIP en una paciente joven, tendremos que dar tratamiento empírico con antibióticos, porque en caso de que nos retrasemos en el tratamiento puede dar secuelas, la más frecuente es la infertilidad, ¿vale? Lo que es falso es que haya que hacer una histeroscopia. De hecho, la histeroscopia está contraindicada en caso de que haya una sospecha de EIP, porque podemos diseminar la infección a través de las trompas y causar una peritonitis. Y también es cierto que el absceso va a ser un criterio de hospitalización para tratamiento antibiótico, en este caso intravenoso. Muy bien. Bien, nos preguntan por una paciente que tiene una menorrea primaria, nunca ha tenido la regla y que tiene una genesia de vagina. Cuando la exploramos vemos que solo tiene una vagina rudimentaria que llega hasta 2-3 centímetros por detrás del himen. No se observa útero, pero sí que se observan los ovarios. Nos están preguntando por una paciente con un síndrome de Rokitansky, que es muy típico. ¿Vale? No es muy frecuente, pero es muy típico. Vale. Y nos preguntan ahora por un teratoma quístico maduro. Recordad que el maduro es el que es benigno y el inmaduro es el que puede comportarse como maligno, ¿vale? Entonces, el teratoma quístico maduro es un tumor benigno de células germinales. Vale. Y otra pregunta que es muy característica, pero que es poco frecuente, es el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que es la asociación entre una EIP, una enfermedad inflamatoria pélvica, y una perihepatitis, ¿vale? Cuando hay una perihepatitis, que se ven las típicas cuerdas de violín entre el hígado y el diafragma muchas veces, cuando hay una perihepatitis junto con una enfermedad inflamatoria pélvica, se denomina síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, ¿vale? Poco frecuente, pero muy característico. Bien, nos preguntan por los patógenos causantes de la EIP. Aunque no tiene por qué ser una enfermedad de transmisión sexual, sí que es verdad que los gérmenes que con mayor frecuencia se asocian son la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis, ¿vale? No tiene por qué ser una enfermedad de transmisión sexual, pero en muchas ocasiones sí que puede ser. ¿Vale? ¿Y cuáles son los serotipos que se asocian o que causan condilomas? Pues los serotipos de VPH 6 y 11. Ya sabéis que los que con más frecuencia causan cáncer de cuello de útero son los 16 y 18, pero los que con más frecuencia causan condilomas, verrugas genitales, son los 6 y 11. Muy bien. ¿Qué es falso sobre el líquen escleroatrófico? Pues es cierto que es raro, pero que puede haber asociación con el carcinoma escamoso de vulva. También es cierto que lo trataremos con corticoides tópicos y que es mucho más frecuente en pacientes posmenopáusicas. Por lo tanto, todas son correctas, ninguna es falsa. ¿Vale? Bien, nos preguntan ahora por el DIU liberador del levonorgestrel, que ya sabéis que es un anticonceptivo muy eficaz, pero que además se puede utilizar en aquellas mujeres que tienen sangrado menstrual abundante. Lo utilizamos con mucha frecuencia en mujeres en la perimenopausia, en la que los desarreglos hormonales les provocan sangrados menstruales muy abundantes. Y con esto, en la mayoría de los casos, conseguimos que se reduzca mucho la cantidad de sangrado, ¿vale? Por lo tanto, respuesta 2, correcta. Bien. Y sobre los estrógenos, ¿qué es cierto? Pues es cierto que están involucrados en el desarrollo de los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, también en el crecimiento del hueso. También es cierto que producen retención de agua y sodio, provocando edemas. Lo que es falso es que favorecen el hirsutismo y el acné. Esos son los andrógenos, ¿vale?
Y por último, esta pregunta, si no entendéis bien el ciclo ovárico, puede ser difícil de contestar. Nos preguntan por una paciente con una amenorrea secundaria y que, sin embargo, le hacemos una ecografía y vemos que el endometrio sí que ha crecido, que tiene un grosor endometrial de 12 milímetros. Por lo tanto, esta paciente va a tener niveles de estrógenos normales o altos, pero va a tener suficientes niveles de estrógenos como para hacer crecer el endometrio. Sin embargo, si no se produce la regla, es porque va a haber un déficit de otra hormona, que es de la progesterona. Y esto va a ocurrir en todas las pacientes que tengan anovulación. Es decir, como no se produce la ovulación, no se forma el cuerpo lúteo y no se produce progesterona. Por lo tanto, si administramos nosotros de forma exógena progesterona natural micronizada, seguramente pasados unos días de dejar de dar esta progesterona, se produzca una deprivación y la paciente sangre. ¿Vale? Y vamos con la última competencia. Nos preguntan sobre los genes que se relacionan con el cáncer de mama y ovario hereditarios. Sí tenéis que saber que eso es en las mutaciones BRCA1 y BRCA2. Luego, pues tenéis que saber que esto va a afectar a un porcentaje muy pequeño de cáncer de mama y de ovario. Saber un poco qué genes son, eso ya es tirar de memoria, si os suenan que son el TP53, PTEN, STK11, y luego pues es verdad que la 3 queda un poco ahí, ¿te la sabes o no te la sabes? El síndrome de Li-Fraumeni se asocia con mutaciones del gen TP53, por eso todas son correctas. La siguiente pregunta nos habla del síndrome de Lynch, que es aquel síndrome que asocia el cáncer de endometrio con el cáncer de colon no polipósico. Y esta también es un poco de memoria. La respuesta es que se asocia a una herencia autosómico dominante. Y dentro de los tipos de cáncer de vulva, el más frecuente es el cáncer de células escamosas. El cáncer de la glándula de Bartolino es absolutamente excepcional y los otros dos cánceres tampoco son los más frecuentes. En cuanto a las medidas preventivas de las mujeres que tienen mutación BRCA1 o BRCA2, como sabemos que se asocia a mayor posibilidad de cáncer de mama o cáncer de ovario, pues tiene todo el sentido del mundo que la cirugía que nos prevenga estos cánceres sea la mastectomía profiláctica bilateral y la salpingoforectomía bilateral, que es quitar ambas trompas y ambos ovarios. Quitamos, además de los ovarios, las trompas porque hay un porcentaje de cáncer de ovario que se produce de la parte final de la trompa, de la fimbria. Por eso es importante quitar la trompa y el ovario. En cuanto al estadiaje del cáncer de cuello uterino, también es de memoria, o te lo sabes o no te lo sabes. La respuesta es que el estadio 1 a 2 es cuando hay una invasión estromal mayor o igual a 3 milímetros y menor de 5 milímetros en profundidad. La cirugía de Berthe-Makes, pues también hay que saber para lo que es el tratamiento. Tened muy asociado, cirugía de Berthe-Makes es el tratamiento del cáncer de cérvix. Si sabéis esto, sabéis la respuesta, porque es la única que incluye una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica. Nunca será una histerectomía vaginal y por eso es la respuesta 3. Y en los factores de riesgo del cáncer de endometrio, sobre todo nos encontramos mujeres que han estado expuestas a muchos estrógenos. Por ejemplo, aquellas que han tomado estrógenos exógenos, aquellas que son obesas porque en la grasa periférica los andrógenos se convierten en estrógenos y aquellas pacientes que tienen ciclos anovulatorios. Por eso, la multiparidad y la delgadez nunca van a ser factores de riesgo para el cáncer de endometrio y en cambio el uso de tamoxifeno sí que lo va a ser. Y diréis, si el tamoxifeno es un antiestrogénico, ¿por qué no tiene un factor protector? Porque solo va a tener un efecto antiestrogénico en la mama, no tiene el mismo efecto antiestrogénico en el endometrio. Y la siguiente pregunta sigue hablando del cáncer de endometrio y tenéis que saber que el adenocarcinoma tipo 1 es el más frecuente y que además tiene el mejor pronóstico y además se relaciona con un exceso de estrógenos, que es lo que hablábamos en la pregunta anterior. Por eso la respuesta correcta es la 3. El adenocarcinoma tipo 2 no está relacionado con un exceso de estrógenos y además se da en mujeres más jóvenes. Y en la siguiente pregunta nos habla sobre el estadio del cáncer de endometrio. En el estadio 1B va a ser cuando se afecta al cuerpo uterino y lo hace en una cantidad igual o superior al 50% de la invasión. Esta pregunta, ¿os la sabéis o no os la sabéis? Y en cuanto al cuál es el tumor más frecuente que puede tener una mujer, sabemos que es el cáncer de mama. De hecho, hay publicaciones que nos dicen que 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida. ¿Cuál es el tipo más frecuente? El carcinoma ductal infiltrante, que es el que afecta al conducto. Y dentro de los factores pronósticos del cáncer de mama, el más importante va a ser el estado de los ganglios linfáticos axilares. ¿Por qué? Porque si el cáncer de mama se va a extender al resto del cuerpo, la teoría lo que dice es que lo va a hacer a través de los ganglios de la axila. Por lo tanto, si estos ganglios son negativos, mejorará el pronóstico, pero si estos ganglios están afectos, existe riesgo de que haya enfermedad diseminada, empeorando el pronóstico.
Cuando tenemos un cáncer de mama que es hormonodependiente, vamos a dar un tratamiento que intente cortar o bloquear esos receptores hormonales. Por eso, los análogos de GnRH, el letrozol, que lo damos en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama, y el tamoxifeno, que lo damos en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama, van a ser terapias adyuvantes. Sin embargo, la vasopresina no tiene nada que ver en esta regulación de los receptores de estrógenos y por eso no es un tratamiento adyuvante en el cáncer de mama hormonodependiente. Y el siguiente es un caso clínico que parece muy largo y al final nos está hablando de una mujer de 65 años que tiene un tumor de mama, un carcinoma ductal infiltrante de 7 milímetros, muy pequeño, con una axila que parece que es negativa. Como el tumor es muy pequeño, lo vamos a tratar con una tumorectomía. Vamos a conservar el resto de la mama porque tenemos muchas posibilidades de quitar solo el tumor y que no quede nada de tumor en la mama. Y como la axila es negativa, vamos a hacer solo una biopsia de ganglio centinela. La linfadenectomía la hacemos solo en casos en los que sabemos que los ganglios están afectos por el tumor. En cuanto al TNM del siguiente caso, sabemos que es un M0 porque no tiene metástasis a distancia, sabemos que es un N0 porque no tiene metástasis en los ganglios linfáticos regionales y sabiendo que el tumor mide 3 centímetros, pues en este caso sabemos que es un T2, pero es verdad que ahí hay que saber un poco según qué tamaño a qué T corresponde. Esto es todo, espero que el examen os haya salido muy bien y que la corrección os haya sido de utilidad. Nos vemos en otros vídeos.